Buenos días, soy Camila Contreras, especialista de productos en sistemas expertos, y el día de hoy les presentaré Coronis, una solución no-code para el sector salud. Durante esta presentación exploraremos el origen y explicación breve de la solución, sus beneficios y por último mostraré un demo con un ejemplo práctico de aplicación. La historia de Coronis comenzó durante la pandemia de coronavirus, donde se crea el primer prototipo para mejorar la gestión de casos, facilitando así el trabajo de los monitores y de ahí el nombre Coronis. Luego detectamos que los usuarios no necesitaban hacer seguimiento solo a pacientes COVID. Habían muchos procesos, tanto clínicos y administrativos, que no estaban digitalizados en los sistemas de información de sus establecimientos. Ante esta necesidad, los establecimientos recurren a hojas de Excel o registros a papel que no son seguras, además generan registros duplicados y con baja capacidad para gestionar grandes volúmenes de datos, y además tienen difícil acceso a la información. Posteriormente, el proyecto postuló a un fondo de I+D de la Corporación de Fomento de la Producción, más conocido como Corfo en Chile, que corresponde a un servicio público descentralizado de financiamiento. Esto permitió levantar y configurar el proceso de CICEP, una estrategia de cuidado integral centrada en el paciente de la atención primaria de salud en Coronis. Además, este fondo nos entregó los recursos necesarios para que se consolidara como un producto no-code, permitiendo el seguimiento de otras entidades y mejorando la flexibilidad para gestionar tanto procesos clínicos como administrativos. En este contexto, Coronis se presenta como una solución no-code que permite a los establecimientos gestionar sus procesos de forma más eficiente y flexible, con el cual se pueden construir procesos de seguimiento de manera personalizada para cada equipo y con potentes herramientas innovadoras. La configuración en Coronis comienza primero identificando las entidades a las que se hará seguimiento. Luego se configuran los datos, las tablas y formularios y luego en el gestor de procesos se identifican todas las etapas y acciones que se requieren, por ejemplo el envío de un email. Por último, se configuran las bandejas que el usuario visualizará al momento de gestionar los diferentes casos de su proceso. El resultado final es un sistema de seguimiento personalizado para cada equipo que participa del proceso. ¿Cuáles son los beneficios de usar Coronis y un sistema no-code? Primero, la flexibilidad y la adaptabilidad que permite adaptar procesos fácilmente ante cambios en el entorno de salud. Luego, se reducen los costos al eliminar la necesidad de desarrollar software a medida. La rapidez en la implementación, ya que al diseñar procesos más rápidos que con desarrollo tradicional. La accesibilidad para usuarios no técnicos, permitiendo que profesionales sin conocimiento de programación puedan crear procesos, lo que reduce la dependencia de programadores. Y por último, el análisis y gestión de procesos, al estar desarrollado en base a un proceso, permite optimizar y mejorar los flujos de trabajo, detectando cuellos de botella para una mayor eficiencia operativa. Actualmente en Colonis tenemos construidos varios procesos, entre ellos seguimiento de lista de espera quirúrgica, NOGES, seguimiento de denuncias por ley Carín y seguimiento de casos oncológicos, el cual incluye el seguimiento desde la sospecha, etapificación y seguimiento de comités oncológicos. El día de hoy les presentaré una demo con el caso de aplicación de comités oncológicos. Para poder configurar un proceso de seguimiento en Coronis, primero se deben identificar las entidades u objetos a la cual hará seguimiento el proceso. En este caso vamos a ir a lo que es configuración de seguimiento y configuración inicial. En este módulo se crean lo que son las entidades, en este caso el paciente y el caso oncológico, que son las entidades a las cuales hace seguimiento el proceso de comité oncológico. En el caso que se necesite crear seguimiento para equipos médicos, aquí se tendría que crear la entidad equipos médicos. Luego tenemos lo que es el gestor de datos, donde en el gestor de datos se crean todos los datos que necesito registrar en mi proceso. Yo selecciono crear nuevo dato y voy a visualizar las entidades a las cuales puedo crearles datos. En este caso le voy a crear un dato a la entidad caso oncológico. Voy a crear lo que es el dato prioridad. Este es el nombre que va a tener en la base de datos y le doy una descripción.
que también esta descripción es para que se pueda tener rápidamente lo que es el diccionario de datos. Selecciono siguiente y en el paso 2 yo configuro cómo se va a visualizar este dato en el formulario, iniciando primero con el tipo de componente, donde yo debo indicar si va a ser un dato tipo texto, lista, numérico, entre otros. Dependiendo del tipo de dato que yo seleccione, en el paso 3 las configuraciones cambian. Si es tipo lista, voy a configurar las opciones de mi dato lista, y si es un dato texto, voy a configurar los caracteres máximos. En este caso voy a indicar lista, le voy a indicar una clasificación, que es para facilitar su búsqueda dentro del sistema, y el nombre de este dato en el formulario. Luego indico una descripción, que esta descripción es la que se visualizaría en el formulario. Selecciono siguiente y en el paso 3 voy a configurar las opciones de mi dato tipo lista. También puedo configurar cómo lo voy a visualizar, si es lista desplegable, radio button, y puedo configurar una alerta. Y selecciono guardar. Y ahí fácilmente configuré un dato que voy a utilizar dentro de mi proceso. Dentro del gestor de datos puedo visualizar el listado de datos creados. Tengo la opción de descargar toda la data de mi sistema. Donde yo voy acá a tener toda la trazabilidad de mis datos, todo el diccionario de datos de mi proceso. Luego tengo lo que es el gestor de formularios, donde en el gestor de formularios voy a configurar lo que voy a necesitar responder en cada etapa. Entonces, selecciono crear formulario para seguimiento de proceso, indico las entidades en las cuales voy a utilizar el formulario, paciente y el caso oncológico, selecciono guardar, y acá tengo la opción de ir buscando mis datos. En este caso voy a buscar mi dato que recién creé, prioridad, antecedentes, datos tipo fecha y datos tipo buscador como lo son los diagnósticos. Una vez que ya busqué mis datos que voy a utilizar dentro de mi formulario, arrastro el campo hacia la sección de necesito visualizarla. Puedo agregar más de una sección a mi formulario y voy arrastrando los campos. Por cada campo puedo configurar si va a ser obligatorio o no. También puedo configurar el ancho de la columna que va a tener el dato y puedo ir previsualizando cómo está quedando mi formulario. Una vez que yo ya configure mi formulario, puedo guardar el formulario y continuar configurándolo. Puedo ver acá las versiones, que han sido todas las modificaciones que se han realizado del formulario. Y también se pueden agregar acá lo que son datos tipo archivo adjunto. Y es cuando yo necesito adjuntar un archivo dentro del formulario. Este caso no tengo. Una vez que ya creé mi formulario, voy a lo que es la configuración del proceso. Entonces voy a lo que es configuración de seguimiento, gestor de procesos. En el gestor de procesos es donde se crean todas las etapas y flujos que va a necesitar mi proceso y acciones. Acá en este caso tenemos el ejemplo de un proceso de seguimiento de comité oncológico, donde podemos ver las etapas de ingreso a comité, casos por resolver, la acción de enviar un email al paciente informándole que su caso fue resuelto, y también podemos tomar decisiones dentro del proceso en base a las respuestas dentro de los formularios. Por ejemplo, acá indicamos paciente acepta recibir tratamiento sí y lo envía a este nodo. Iniciar tratamiento. También dentro del proceso podemos configurar el generar un documento PDF en base a una plantilla. En este caso, la etapa de casos por resolver, tenemos la configuración del documento resolución de comité oncológico, donde si yo
Visualizo la plantilla. Tenemos un formato de un documento donde tenemos el nombre del dato dentro del documento y cuando yo vaya a responder el formulario, estos datos, estos campos van a ser reemplazados con los datos del paciente, al cual yo haya gestionado. También podemos exportar el proceso en PDF y también podemos ver el histórico de modificaciones del proceso. Una vez que ya tengo configurado mi proceso con sus formularios asociados a cada etapa, junto con los datos, ¿cierto? Podemos ir a lo que es la configuración de las bandejas de seguimiento. Las bandejas de seguimiento es la pantalla principal que va a utilizar el encargado de seguimiento y donde vamos a configurar todo lo que es filtro y columnas que se van a visualizar al momento de gestionar. Entonces aquí yo voy a buscar mi bandeja que tengo configurada de seguimiento de comité oncológico y acá vamos a visualizar los filtros que están configurados para este proceso en esta bandeja y las columnas. En este caso, si yo necesitara visualizar, por ejemplo, lo que es el tiempo que lleva en el sistema, voy a eliminar acá una columna que no vaya a utilizar y agrego acá datos del sistema. Busco acá lo que es tiempo en la bandeja, lo que me va a permitir ver cuánto tiempo lleva ese paciente en esa etapa del proceso. Y acá también voy a necesitar visualizar, por ejemplo, lo que es el nombre. Si yo arrastro la columna de paciente y busco el dato que es nombre. Puedo ir previsualizando cómo se va a visualizar la bandeja, donde acá visualizo los filtros configurados y acá las columnas. Selecciono guardar bandeja, aceptar, y ya configuré la bandeja de seguimiento, que es la pantalla principal que se utiliza. Ahora vamos a ver lo que es el resultado de esta configuración dentro del sistema de seguimiento. Selecciono bandeja de seguimiento, selecciono mi bandeja que es seguimiento de comité oncológico y acá voy a visualizar las 5 etapas que tiene mi proceso, los filtros que haya configurado en el gestor de bandeja y las columnas que haya configurado. Acá, por ejemplo, está la columna que recién agregué de tiempo en bandeja, que yo la quiero visualizar en 10, por ejemplo. Y puedo visualizar la cantidad de días que lleva esa paciente en esta etapa. Ahora vamos a ver el resultado de poder gestionar desde Coronis. Por ejemplo, acá voy a responder lo que es la etapa de casos por resolver. Voy a filtrar y tengo todos estos pacientes esperando ser resueltos y voy a filtrar por el comité tipo hematológico, aplicar filtro y quedo con este paciente donde voy a responder el formulario. El formulario que yo visualizo acá asociado a esta etapa es la que yo configuré desde el proceso. O sea, aquí puedo indicar, voy a indicar el comité, la resolución del comité. Y ahí yo respondí los datos de mi formulario. Lo que visualizo arriba son lo que es el encabezado, que también es configurado desde Coronis, donde yo indico qué datos necesito ver, tanto de mi entidad principal paciente o de mi entidad secundaria caso oncológico. También puedo visualizar lo que se haya respondido en la etapa anterior a la que estoy respondiendo. Al hacer clic puedo ver el ingreso del caso al comité, con todos sus registros. Y una vez que ya respondí todos mis datos del formulario, selecciono siguiente etapa. En esta etapa, por ejemplo, yo tengo configurado que se genera un documento PDF con la resolución del comité y los datos del paciente. Y también tengo configurado que luego de responder este formulario le llegue un email al paciente indicando que su caso fue resuelto. Acá podemos visualizar el documento PDF, donde como pueden visualizar es la misma plantilla que visualizamos hace un momento, pero ya con el reemplazo de los datos del paciente. Acá me da la opción de avanzar a la siguiente etapa o cerrar el formulario.
En este caso voy a indicar cerrar formulario. Y ahora este paciente va a avanzar a la siguiente etapa que se haya configurado según el proceso. Acá también podemos ver lo que es el correo que le llega al paciente, que se configuró también desde el Coronis, donde indica al paciente que su caso fue resuelto por el comité oncológico. También dentro de Coronis podemos ver lo que es la ficha del paciente, donde al hacer clic en ver ficha, podemos visualizar los datos de la entidad principal, que en este caso es el paciente, y podemos ver el caso oncológico al cual se le hace seguimiento. En el caso de que el paciente esté en más de un proceso, se visualizarían acá todos los procesos en los cuales se hace seguimiento. Acá también podemos ver más información relacionada al paciente, como lo que es la dirección, fecha de nacimiento. Todos estos datos, lo que es los datos de identificación de la entidad, como es el RUT del paciente, y lo que es la información adicional, como es lo que es la dirección, la fecha de nacimiento, es configurable desde Coronis. Por ejemplo, si es que lo que yo necesito seguir son equipos médicos, acá yo puedo configurar desde Coronis qué datos necesito visualizar del equipo médico. Y acá en este caso podemos ver el caso oncológico, la etapa en la cual se encuentra de información de resolución al paciente, y al seleccionar ver, puedo visualizar el resumen del caso oncológico y puedo ver el historial, ver todas las etapas por las cuales ha pasado este paciente junto con su caso oncológico. También tengo acceso a ver las respuestas del formulario y ver los documentos que se hayan generado en la etapa o que se hayan adjuntado. Espero te haya llamado la atención el sistema Coronis. Si te interesa saber si tu proceso puede digitalizarse en Coronis o quieres conocer más de sus funcionalidades, contáctanos al correo juanpablo.ursua@sistemasexpertos.cl.